Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, cuidado con eso de el Señor te dice. ¿Cuántas personas, en muchísimos casos yo diría con buena intención, se nos acercan y nos dan una palabra supuestamente que proviene de Dios y nos dicen Dios te dice esto, Dios te dice aquello? Pero, ¿saben? Es nuestra responsabilidad tener el cuidado de verificar la fuente de la que proviene una supuesta palabra de Dios, porque en muchos casos no es que simplemente no va a pasar nada. A veces se nos puede comunicar más bien opresión cuando una palabra que no viene de Dios, por consiguiente que va a ser rechazada en los ámbitos espirituales y celestiales, se pone sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas. Eso es algo, amigos, muy delicado. Me parece que hay cierta liviandad, cierta ligereza, utilizando el nombre de Dios en vano. Así es que este es nuestro tema, cuidado con eso de el Señor te dice. En el libro primero de Samuel, en la Biblia, capítulo 24 y verso 4 se lee: ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Noten una supuesta palabra de Dios. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. ¿Qué es lo que está pasando allí? Saúl, que se puede decir en una palabra que está endemoniado, persigue a David sin razón, sin motivo. Básicamente un celo enfermizo, una obsesión con el muchacho. Y David tiene distintas oportunidades de acabar con él. Esta es una de ellas. Están en una cueva, ellos están allí escondiéndose, Saúl ingresa a la cueva. Los hombres se le acercan a David y le dicen, literalmente, le dicen, esta es tu oportunidad. El Señor te dice, que es nuestro tema, el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. David a lo más que se atrevió, y esto que se sintió mal por haberlo hecho, a lo más que se atrevió fue a cortar un trozo del manto de la capa de Saúl. ¿Cuántas personas, insisto, no por maldad, ni siquiera por querer quedar bien con nosotros, con buena intención, nos traen una palabra supuestamente de Dios, pero que no es una palabra de Dios, que nos puede llevar, amigos, a tomar malas decisiones, a apartarnos de la voluntad de Dios, incluso a entrar en conflicto con Dios. Conozco personas, y ahora mismo estoy pensando en alguien, que me dijo en tono casi autoritario, habiendo sido yo su consejero de muchos años: es que consulté a tal persona en los Estados Unidos y ella me dijo que debo hacer esto. Le dije, pues hazlo. ¿Qué ha sido de esa persona por estos años después que alguien le dio una palabra? Ha estado su vida en un descalabro que es mental, es emocional, es de distinta índole. Lo triste es que ya esa persona no está a mi alcance como para decirle, ¿será que necesitamos volver a ese punto? Y necesitas reconocer haberte equivocado, haber cometido un error consultando a alguien a quien no debías consultar y esa persona cometió el error de darte una palabra que no debió darte. Es que
Eso es lo que estoy tratando de comunicarles, amigos, que no va a pasar nada si la palabra no es de Dios. No es que simplemente se quedó en palabras, no, es que algo va a suceder negativo, que va desde tomar una mala decisión, una mala ruta de vida, producto de una palabra que no vino de Dios, o entrar en un sentido, en una ruta contraria, contradictoria y por consiguiente conflictiva con la voluntad de Dios para nuestras vidas. No es cualquier cosa esto de quedarse con una palabra que no viene de Dios. Pues ese es nuestro tema, insisto, cuidado con eso de el Señor te dice. Cada vez que alguien se te acerca con ese estribillo, el Señor te dice, tú adquieres una obligación espiritual y es discernir, comprobar si esa palabra viene de Dios para decidir si la aceptas o no. Es tu responsabilidad. La Biblia dice que nosotros los creyentes debemos juzgar toda palabra que se nos da y eso no es algo malo, es algo enteramente bueno y responsable. Pues con esta base escritural les invito a que trabajemos con el tema cómo discernir una falsa palabra de Dios. Exactamente qué es lo que debemos atender, en qué debemos poner nuestra atención, hacia dónde debemos dirigir nuestro discernimiento. ¿Cómo discernir una falsa palabra de Dios? Atención a estos criterios. 1. Si es una falsa palabra de Dios, lo vas a reconocer porque en algunos casos te induce a la venganza en el nombre del Señor. Eso es lo que está pasando con los allegados a David. Le están dando una palabra para que él se vengue de su enemigo. Pero el tema es este, si alguien te da una palabra como para decir, para que tú demuestres quién eres tú, para que tú demuestres con quién se han metido, 1, te induce al orgullo, a la altivez. 2, te induce a usurpar el lugar de Dios, ya que Él es el juez de toda la tierra. Y está contradiciendo la palabra de Dios que te dice que te abstengas de toda venganza porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Entonces una palabra de Dios no puede incitarte a entrar en una actitud de guerra con alguien más. Una palabra de Dios no puede estarte induciendo a entrar en una situación de choque, de confrontación de esa manera. Es que a nosotros los creyentes se nos da un encargo que no es fácil ciertamente, pero está ahí en la Biblia y es estar quietos y conocer que Dios es Dios, conocer su poder. No pagando mal por mal, no pagando maldición por maldición. No se trata de que alguien te hizo, entonces tú le haces. No se trata de que alguien dijo, entonces tú dirás en contra de esa persona. No se trata de eso. En muchas ocasiones hay que quedarnos callados y esperar simplemente que Dios haga su parte, que Dios reivindique nuestras situaciones. Yo, amigos, ya he vivido suficiente como para haber visto a Dios reivindicar mi nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien te da una palabra que te incita a alguna especie de acto vengativo, esa palabra no puede ser de Dios. Esa fuente no puede ser válida. Segunda respuesta, ¿cómo discernir una falsa palabra de Dios? Esa palabra seguramente proviene de corazones no redimidos. Los acompañantes de David no son corazones redimidos. De hecho, la Biblia nos dice que los que se juntaron con David cuando éste era perseguido por Saúl fueron hombres de mal nivel moral y espiritual. Se puede decir que gentes que habían sido criminales, gentes que andaban sin propósito en la vida, desocupados, gente así. Y David, con su poderosa influencia, convirtió a estos hombres en un grupo poderoso. Bueno, la Biblia habla de los valientes de David, gente de gran estirpe, que fueron básicamente cincelados por David y por sus actitudes. Pero en principio no era gente así.
Entonces, así, lastimosamente, tenemos que reconocer que en los ámbitos cristianos deambula gente que realmente no conoce de Dios, pero habla de Dios. No conocen de la palabra, pero andan con una Biblia en la mano impartiéndole palabra. Es solamente el tema de los profetas. ¿Cuántas personas se autoproclaman profetas? De igual manera, ¿cuántos se autoproclaman apóstoles sin tener ni la más mínima evidencia de lo que un apóstol debe ser según la Biblia? Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad, amigos, y con esto no los estoy moviendo e induciendo a una actitud sospechosa, maliciosa para con quienes les rodean. No, no es así. Pero digo, despertar su discernimiento. Y no andamos nosotros haciendo ninguna casa de brujas, pero sí tenemos la responsabilidad de que si alguien se nos acerca y nos dice, el Señor te dice, allí asumimos un rol. Asumimos una responsabilidad y es de discernir de dónde viene esa palabra, discernir esa fuente, discernir a esa persona, porque la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Hay gente que no se está moviendo en el Espíritu de Dios. Incluso hay gente que supuestamente dan palabra profética y se están moviendo más bien en un espíritu de adivinación. Se están moviendo más bien en un espíritu de hechicería, y los creyentes que no tienen formación verdadera, esos creyentes que andan de iglesia en iglesia, esos creyentes que no han sido formados ni discipulados, caen fácilmente recibiendo palabras que no son palabra profética, sino palabras que provienen y están conectadas con un espíritu de adivinación y un espíritu de hechicería. Claro que debemos asumir la responsabilidad cuando recibimos una palabra que proviene de corazones no redimidos. Tercera respuesta, ¿cómo discernir una falsa palabra de Dios? Lo vamos a discernir y vamos a encontrar que en algunos casos proviene de gente con enfermedad espiritual. Es que una cosa es un corazón no redimido y otra cosa es gente enferma en su corazón, enferma en su mente. Cierto es, hay gente loca hablando en nombre del Señor. Y hay gente derramada como aguas por el piso, que van por todos lados encontrando, yo digo que incautos, gente ingenua, que cree en el Señor, pero ingenuamente caerán en el error. No, no puede ser así. Hay demasiada gente con enfermedades espirituales que se mueven entre el pueblo de Dios dando palabra profética. Yo creo que algo que nos puede dar cierta seguridad es indagar si esas personas tienen una base ministerial realmente sólida, consistente. Pero si son personitas que andan a solas moviéndose, diciendo que son profetas o que son esto o aquello, pero tú no encuentras que son parte de un cuerpo ministerial eclesiástico serio que ha pasado la prueba del tiempo, si se trata de una de esos nombrecitos que se inventaron por allí y que tienen 3 meses en eso, yo digo que debes tener cuidado. Debes tener cuidado porque puedes estar recibiendo una palabra que proviene más bien de gente con enfermedad espiritual. Y número 4, finalmente, logras discernir una falsa palabra de Dios si observas que esa palabra te induce a hacer justicia por tu propia mano en vez de esperar en el Señor, cosa que ya había mencionado de paso. Esperar en Dios es todo un gran tema en la Biblia. Aguardar en Él. Que Dios hable, que Dios se mueva en su tiempo y en su manera. Pero claro, ¿cuántas veces nos lanzamos en el nombre de Dios a hacer cosas sin Dios? En el nombre de Dios, pero sin Dios. Cuántos errores se cometen, cuántas graves equivocaciones, cuánto mal discernimiento ejercitado, todo por haber recibido una palabra que te induce a
a hacer algo con tus propias fuerzas, por tus medios. Es que el hecho que puedas hacer algo no significa que Dios esté diciéndote hazlo. Muchas veces tendrás la oportunidad, muchas veces tendrás los recursos, muchas veces tendrás la voluntad, el deseo, el ímpetu por hacer aquello. Pero tienes que asegurarte que sea realmente Dios quien te lo diga y te lo confirme. Porque de lo contrario, movido, impelido por una falsa palabra de Dios, vas a cometer un serio error y lo peor del caso, esos que te dan esa palabra no van a estar allí para ayudarte a recoger los pedazos. Vuelvo al texto bíblico de inicio, 1 de Samuel, capítulo 24 y verso 4. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder, para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Noten qué palabra le dieron, esta es tu oportunidad, ahora es tu oportunidad. ¿Cuántos recibieron una palabra de que esa era la oportunidad de hacer un gran negocio y terminaron empobrecidos y en bancarrota por una falsa palabra? No es que alguien te diga que es tu oportunidad en el nombre del Señor, no es que alguien te diga que ahora sí vas a triunfar. No puedes solo dejarte llevar por eso. David no lo hizo así. Y apenas lo que hizo es dejó una muestra a Saúl de que él estuvo en sus manos, pero nada más. Y le cortó un trozo de su manto. Esto nos muestra qué importante es discernir una falsa palabra de Dios cuando así nos viene. Y hay 4 criterios que te he compartido. 1, esa falsa palabra te induce a la venganza en el nombre del Señor. 2, esa falsa palabra proviene de corazones no redimidos. 3, esa falsa palabra proviene de gente con enfermedad espiritual. Y 4, esa falsa palabra te induce a hacerte justicia por tu propia mano en vez de esperar en el Señor. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con eso de El Señor te dice. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.